los efectos biológicos de la radiación básicamente constituyen el pilar de lo que es la protección radiológica. Ustedes saben que si no existieran efectos biológicos, pues básicamente no habría protección radiológica, no existiría. En esto de los efectos no hay verdades absolutas. O sea, cosas que antes se pensaban que no ocurrían, se descubren que sí ocurren. Entonces, incluso muchas cosas de las que yo les pueda decir ahora en la presentación, probablemente la siguiente semana, el siguiente mes, el siguiente año, ya no sean así. Pensemos en las ICRPs, en la ICRP 60, donde el factor de ponderación de las gonadas era 1 y hoy en día descubrimos que es otro, a partir de estudios epidemiológicos, ¿no? A partir del estudio de los efectos biológicos de la radiación. Desde que se descubrieron las radiaciones, inmediatamente se evidenciaron efectos. Evidentemente esos efectos que se evidenciaron al principio pues estaban relacionados sobre todo con el síndrome cutáneo, ¿no? Entonces, a pesar de que en esa época no se denominaba límite y no se limitaba como hoy en día se hace el uso de las radiaciones, pues sí habían unas dosis tolerables y la gente sabía que no debía pasar ciertos valores, incluso eran por día, ¿no? La gente se protegía con el plomo, con lo que tenía disponible, cuando lo había, evitando padecer efectos en la piel. Básicamente eso era lo que evitaban, porque desconocían que podían haber efectos estocásticos como el cáncer. Entonces hubo que pasar por, yo los denomino mártires, no sé si esté bien denominado, pero yo lo digo así, porque son radiólogos en su mayoría que murieron a causa de leucemias radioinducidas, básicamente porque no sabían que la radiación podía causarla, y fue necesario que muchos de ellos murieran para poder evidenciar el efecto y emitir recomendaciones al respecto, pues muchas de las cuales ustedes bien saben, pues lo principal o lo primero que se hace es limitar la exposición y luego a partir de ahí ya entra la protección radiológica a ver de qué forma se pueden bajar esos valores sin limitar las prácticas beneficiosas. Cuando se descubre que no es una práctica beneficiosa, pues simplemente se quita. Hoy en día todo lo que esté supeditado a un licenciamiento, significa que ya pasó por la etapa de justificación, ¿no? Que ya pasó por esa etapa y que el beneficio que le va a traer a la sociedad, independientemente si es en el sector salud o en el sector industrial, pues supera el daño o el detrimento que pueda causar. Y es ahí donde entra la radioprotección, hacer que ese daño sea lo menor posible, No vamos a decir que sea, porque pues habrán accidentes, habrán casos, pero ya casos anómalos, o sea, casos que no son normales, ¿no? Si uno ve en una clínica que una persona tiene cáncer de tiroides, por ejemplo, pues hay que evaluar a ver si primero le suministran los elementos y segundo si esta persona los usa, porque en la mayoría de los casos que yo he visto, cuando hay aparición de efectos, si bien es cierto, no se puede aseverar que son causados por la radiación, pero sí que hay un factor de riesgo importante, además que hablamos de órganos sensibles a la radiación, pues lo que siempre he visto en la mayoría de los casos es que muchas veces es por no usar, por ejemplo, los elementos, ¿no? O por no reportar accidentes, contaminaciones, alterar los resultados incluso de las dosimetrías. Hombre, me encuentro con lo que quieran. Nosotros es una empresa que tiene bastantes clientes, nosotros más o menos tenemos 5.000 usuarios en dosimetría y hacemos entre 30 y 50 controles de calidad por mes, o sea que pues bastante información sí tenemos y fuera de eso pues nos llegan varios casos de este tipo de personas, ¿no? Pues, con enfermedades, con aspiraciones legales, etc. Y bueno, a partir de esos encuentros pues es que he aprendido varias cosas, ¿no? A ver, esos efectos biológicos se pueden estudiar de tres formas, ¿no? De manera in vitro, estudiando células. Hoy en día pues la tecnología nos ha permitido y también
también el conocimiento de las personas pues nos ha permitido ver detalles mucho más pequeños que antes, ¿no? Cada vez podemos ver detalles mucho más pequeños que antes y podemos evidenciar efectos en la célula casi que en tiempos reales, o sea, viendo las etapas de la célula, viendo en cuáles fases de su mitosis es más sensible que en otras, haciendo análisis de radiosensibilidad en las mismas células, entre otras cosas, ¿no? Ahorita pues ustedes conocen muy bien el tema de la dosimetría citogenética o dosimetría biológica, que son dosimetrías que si bien es cierto no reemplazan la dosimetría física, pues que es nuestro dosímetro físico, pues sí son de gran aporte cuando se trata de un accidente, ¿no? Y están aconsejadas pues en esos casos, ¿no? No se debe hacer siempre, pero sí en algunos casos, sobre todo en accidentes. Otra de las formas de estudiar esos efectos es de manera in vivo, ¿no? En animalitos. Usualmente se usan prácticas de laboratorio. Vamos a ver durante la presentación, hay un caso que se estudió hace muchos años, que aún no ha entrado en vigencia, seguramente porque cambiaría mucho el concepto que tenemos frente a efectos biológicos y obviamente frente a la protección radiológica, y que se hizo precisamente en prácticas de laboratorio. Y este tercer caso que vemos aquí, pues son estudios radioepidemiológicos en personas, pero en personas que han estado expuestas involuntariamente, ¿no? Es decir, en accidentes nucleares o en ataques deliberados como lo fue Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Ustedes saben que por justificación yo no podría irradiar a un grupo de personas a dosis bajas, por ejemplo, que es donde más falencias tenemos, y ver qué les pasa a estas personas. Eso por principio de justificación no se puede hacer, pero cuando ya hay un accidente y hay personas expuestas, ahí sí puede ir los radioepidemiólogos y hacer estos estudios. Normalmente pues son las personas de las que hacen los estudios epidemiológicos, y a partir de esos estudios es que se sacan los porcentajes de incidencia de cáncer por radiación, ¿no? Conocemos muy bien que en adultos, por cada exposición aguda, aumenta la probabilidad un 5%. En niños puede llegar a ser incluso del 15%. Veremos en esta presentación cuál es la razón de eso, ¿vale? Entonces, nosotros pues debemos saber primero que estos cambios son probabilísticos, ¿no? Por decir, voy a intentar explicarlo aquí con un dibujito. Yo puedo tener aquí unas células, ¿no? Digamos que estas son células, están así en esta posición. Ahora, resulta que esas células están sometidas a un campo de exposición. Digamos que ese campo sean de cuatro pepitas. Si yo tiro 4 pepitas, pues puede que una golpee acá, otra golpee por aquí, otra golpee por aquí y otra golpee por aquí. En este caso, pues estamos hablando de una tasa de dosis baja, ¿cierto? Y a pesar de que las células estuvieron sometidas en ese campo, pues vean que ninguna recibió esa energía, ¿no? Absorbió esa dosis. Ahora, si yo tiro 1000, o sea, estoy en un campo con unas tasas altas, pues ya esas 1000 si empiezan a golpear más probablemente y afectar pues esas células, ¿no? Y dentro de las células, las moléculas. ¿Cuáles moléculas? Todas las moléculas, ¿no? Carbohidratos, proteínas, agua y las macromoléculas, que son más importantes, que están en un porcentaje muy bajo del 1%, y que biológicamente pues son las que más, en cuanto a efectos biológicos, pues son las principales, y es el ADN, básicamente. Entonces, esto es probabilístico, ¿no? O sea que nosotros en realidad lo que tenemos que hacer es tratar de estar en campos donde hayan 4 peloticas, o sea,
donde las tasas de dosis sean lo más bajo posible. Por eso el uso de los elementos de radioprotección en el caso de intervencionismo es tan importante. Un chaleco de estos puede atenuar en un 97%. O sea, pasar de 1000 peloticas a 3 peloticas, a 4, a 20, a las que sean. Limitar esa cantidad de peloticas, porque recuerden que esto es probabilístico, ¿no? Esos daños, por supuesto, a pesar, como les dije hace un momentico, a pesar de que van a afectar cualquier proteína, cualquier estructura química de la célula, pues el principal blanco de ataque por radiación es el núcleo, y dentro del núcleo está el ADN, ¿no? Esos cambios visibles no se pueden diferenciar de los daños producidos por otras causas. Esos daños en el ADN pueden ser causados también por agentes químicos, ¿no? Las radiaciones, ustedes bien saben, son un agente físico, pero también tenemos agentes químicos y agentes biológicos. De hecho, en Colombia en particular, pues hay una tabla de enfermedades, hay un decreto del Ministerio de Salud con una tabla de enfermedades, y de las que más hay es por agentes químicos. Por agentes físicos como la radiación también hay, y hay varias, ¿no? ¿Eso qué hace? Pues aumentar un poco más el riesgo legal, ¿no? Porque una persona pues puede referirse a esa tabla, y como van a ver en esos decretos, cuando vean el tema de normatividad, pues van a ver que son efectos que pueden ser causados por otras causas, ¿no? Eso, les repito, lo que hace es aumentar el riesgo legal, porque ustedes saben que nosotros vivimos en un tabú con el tema de las radiaciones, ¿no? Cualquier efecto de esos que le ocurra a una persona, independientemente de la causa, pues lo va a asociar inmediatamente a la radiación, Entonces, por eso nosotros en nuestras instituciones tenemos que ser tan cuidadosos de controlar muy bien el riesgo radiológico, porque de esa forma pues ya el riesgo legal lo mitigamos mucho, ¿no? Entonces tengan presente eso, ¿no? Que esos efectos que se pueden producir en las células y en las personas no son exclusivos de la radiación. Ahora se están analizando, y vamos a ver en las diapositivas finales, se están analizando unas firmas, les voy a mostrar el artículo, unas firmas que establecen cuándo los cánceres son inducidos por la radiación. Es un estudio en realidad muy vago, están empezando a hacer eso, ojalá llegaran a ese punto. Yo he escuchado o estaba enterado de reclamaciones, por decir algo, por cáncer de pulmón a un guarda de un aeropuerto que trabaja con un equipo de baja complejidad, un equipo industrial de baja complejidad de inspección intrusiva. Entonces, nosotros debemos saber que el cáncer de pulmón puede estar asociado a la radiación, pero el principal riesgo es por contaminación interna, cuando inhalamos principalmente gases emisores de partículas, como el radón, ¿no? O el polonio, que está presente en el cigarrillo, el 212, entre otros, pero no por irradiación externa, y menos por un equipo de las características de este. Yo les cuento, un equipo de esto está certificado porque uno hace mediciones, además el proveedor lo certifica, y las tasas en contacto con cualquier parte del equipo son menores a 1 microsievert hora, ¿vale? La probabilidad de que a mí me dé cáncer de pulmón por esa exposición, hombre, vuelvo y repito, yo no puedo decir que es cero, tristemente no puedo, aunque muchos sabemos que sí, y muchos compartimos esa definición. Luego hablaremos un poco más de eso también. Entonces, vean que el riesgo legal es alto debido a que la gente pues muchas veces desconoce eso. Estos diplomados pues son mucho más valiosos cuando hablamos de experiencias reales, ¿no? Entonces les hablaré durante la charla, si voy recordando pues casos que haya tenido, obviamente sin mencionar pues las instituciones, ni mucho menos, ¿no? Pero recuerdo también un tecnólogo que tuvimos, que tuvo una dosis de 5 milisievert, pues que como ustedes bien saben es una dosis baja, anormal sí, porque fue en un solo periodo, y es un tecnólogo,
Y la primera reacción de la persona fue decir, hombre, con razón no he podido tener hijos, ¿no? Entonces, ¿eso a qué se debe? Eso se debe al tabú que hay frente a las radiaciones, pero nosotros también pues, estamos en la capacidad de determinar que para ese tipo de efectos, como la infertilidad, pues existen unos umbrales, eso es lo que vamos a aprender hoy. Existen unos umbrales que son umbrales altos, ¿no? No de 5 milisieverts, ¿no? Si bien es cierto la radiación puede causar infertilidad, pues lo hace bajo ciertos valores, ¿no? O a partir de ciertos valores. Entonces, por eso es tan importante el uso de la dosimetría, ¿no? El uso adecuado de la dosimetría. Esos cambios biológicos solo se producen cuando ha transcurrido un determinado periodo de tiempo. Eso a veces es un inconveniente que tiene la radiación, porque en el caso de intervencionismo, por ejemplo, con el angiógrafo, donde se pueden presentar con mayor, o donde puede haber una incidencia mayor de efectos en la piel de los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes, pues estas afecciones del síndrome cutáneo aparecen a las 2, 3, 4 semanas, ¿no? Hace poco aquí hubo un accidente donde hubo más de 20 pacientes con alopecia en un angiógrafo, y este número pudo haber sido mucho mayor si no es porque una paciente que era dermatóloga pues se da cuenta o sabía más bien, seguramente durante su pensum vio algo del síndrome cutáneo de radiación y se dio cuenta de esto, ¿no? que esos efectos aparecen después de que ha transcurrido un determinado periodo de tiempo, que ustedes saben que ese tiempo es más precoz, es más rápido, pues cuanto mayor haya sido la dosis. Pero resulta que estos pacientes salían del procedimiento y a las 2 o 3 semanas se les caía el pelo. ¿Y quién se va a dar, o qué paciente que no sea alguien que sepa de radiaciones, o como el caso de esta señora, esta dermatóloga, pues quién va a relacionar esa pérdida del pelo en ese lugar con una falla de un equipo, ¿no? Y es con una falla porque yo les repito, estos efectos aparecen solamente cuando se violan los controles que están establecidos por ley. En este caso, ¿cuál fue el error? Que cambiaron el tubo y no le hicieron control de calidad. Eso está establecido que debe ser así. Siempre que se cambie un tubo de rayos X, sobre todo en equipos pues como los angiógrafos, incluso con un tomógrafo, pues debería hacerse un control de calidad y evaluar, entre otras cosas, el rendimiento del tubo, ¿no? El rendimiento, la dosis de entrada en la piel del paciente, entre otras cosas. Si eso se hubiera hecho, les aseguro que el accidente no ocurre, porque inmediatamente el ingeniero o la persona que está haciendo el control de calidad pues ve que hay unos datos muy por encima de los normales y alerta al fabricante. Casos como estos han ocurrido en otros países y obviamente cuando ocurren en aceleradores lineales, por ejemplo, donde las energías son mucho mayores, pues los efectos o los daños son mucho más grandes, ¿no? Acá ya no hablamos de alopecia, sino de muerte de pacientes y ya de problemas legales serios con las personas. Yo revisando a veces las tablas donde llevan las dosis en hemodinamia, que eso debería hacerlo todo el mundo, llevar los registros de dosis de entrada en la piel o PDA, de acuerdo pues a lo que el equipo les muestre, yo veo que en muchos casos, no digo pocos, en muchos casos se alcanzan los umbrales de dosis para ciertos efectos. Y cuando yo les pregunto a ellos, hombre, ¿ustedes hacen seguimiento? No hacemos seguimiento. ¿Qué pasa con estos pacientes cuando no son casos de necrosis? Porque cuando es un caso de necrosis, que son casos ya muy aislados, ya tienen que ser procedimientos muy prolongados, pero cuando no son casos de necrosis, pues piensen ustedes que al paciente le sale un rojito, un eritema simple, y el paciente pues primero no va a relacionar eso con el procedimiento y simplemente se echa una cremita encima, que la cremita va a ser nada. Pero bueno, digamos que es el tratamiento de ellos y listo, y luego desaparece, ¿ya? Pero pues no queda registro de este tipo de cosas. Y eso son lesiones de la radiación que tienen que quedar registradas como un efecto. Como un efecto no, como un accidente, ¿no?
nosotros aquí tenemos el tema de tecnovigilancia y ese tipo de cosas deben quedar ahí. ¿Para qué? Ojo, no para que juzguemos a la institución, juzguemos al especialista, no para eso, ¿no? Sino para que las otras instituciones aprendan de eso y que yo en mis cursos de radioprotección, en intervencionismo, pueda mostrar imágenes del desarrollo de esas patologías y decir, el problema fue este. ¿Cuál es el problema o cuál es el común denominador? Que es lo que yo he visto. Cuando muchas veces no hay tecnólogos operando los angiógrafos, sino que son el propio especialista o el personal asistencial. No quiero decir que el especialista no pueda hacerlo, ¿no? Él puede hacerlo. El problema es que él está mucho más enfocado en el tema de la salud del paciente, de lo que está tratando, de lo que está diagnosticando, de lo que está curando. El tecnólogo no. Si hay un tecnólogo ahí, el tecnólogo está más preocupado por mostrarle una buena imagen al especialista y controlar la dosis del paciente. Esas cosas, esos accidentes ocurren cuando no hay tecnólogos o, peor aún, cuando hay tecnólogo pero el tecnólogo no tiene ni idea que eso puede pasar. Entonces ahí pues ya vemos que el problema es diferente y que el problema es simplemente una capacitación en niveles de referencia al tecnólogo. Y con eso se soluciona o se disminuye el problema, ¿no? Entonces, bueno, cada uno en su institución pues sí debería hacer seguimiento a las dosis, sobre todo en hemodinamia, las dosis impartidas, y capacitar al personal, porque sí veo eso, sí veo que se pueden superar esos efectos, esos umbrales en muchos de los casos, ¿no? Bueno, esa interacción de la radiación con la molécula de ADN, pues nos vamos a centrar en ella. Se puede ocurrir de dos formas, ¿no? De manera directa o de manera indirecta. De manera directa es sobre todo las partículas cargadas y pues evidentemente la radiación incide directamente a la célula, al núcleo, entra al núcleo y afecta el ADN, ¿vale? Una interacción directa, la que más se presenta para las radiaciones de bajo LED, de baja transmisión lineal de energía, es de manera indirecta. ¿Y cómo? Causando primero la radiólisis del agua. Ustedes saben que nosotros tenemos un porcentaje muy grande de estas moléculas de agua, cerca del 80%, ¿no? En la célula. Entonces, pues hay más probabilidad de que esa radiación interactúe con esas moléculas, porque básicamente hay más moléculas de agua que de otra cosa. Entonces, la radiación ionizante como vieron anteriormente, pues es capaz de romper esos enlaces que hay entre esos átomos que forman esas moléculas, porque es capaz de quitar esos electrones y de botarlos de ahí, ¿no? Entonces, ahí cuando se genera esa radiólisis, pues ya esa palabra es bien conocida y es que se generan radicales libres en exceso, o sea, va a haber un exceso de radicales libres. Piensen en un detector lo que hace es medir toda esa cantidad de partículas que quedan huérfanas, ¿no? A partir de esos encuentros con la radiación ionizante. Entonces aquí pues pasa lo mismo. Ahora, yo no voy a medir esos radicales libres, sino que esos radicales libres van a romper enlaces químicos en otras moléculas. Y recuerden, nuestro interés en cuanto a efectos biológicos, pues es el ADN, esa macromolécula. Entonces, de esa forma es que va a haber más interacción de la radiación con el ADN, ¿no? De manera indirecta. Aquí hago un paréntesis. Luego igual vamos a tener que leer un poco sobre el tema de radioprotectores. Al principio yo entendía que los radioprotectores, o más bien cuando me empezaron a hablar en su momento de radioprotectores, yo siempre me imaginaba
como algo cubriendo la célula o el núcleo, pues una sustancia que la cubriera y que funcionara como un blindaje. Los radioprotectores lo que hacen es secuestrar radicales libres, o sea que si yo consumo ciertos alimentos, vamos a leer un poco sobre eso, hay alimentos que funcionan mucho mejor, el propóleo, las fresas, el kiwi, si yo consumo esos alimentos, pues lo que va a hacer es que van a secuestrar estos radicales libres, o sea que van a impedir que ellos lleguen al ADN. Eso es un radioprotector, ¿no? Ahora, los estudios, pues, o más bien hay una posibilidad muy grande en estudios sobre radioprotectores, porque no lo hay, no sabemos hoy en día, ciencia cierta, bueno, si a un niño le van a hacer una radiografía, se debe tomar o comer una fresita, o un kiwi, o tal cosa, no se sabe la cantidad, cuánto antes, ¿no? Se han probado radioprotectores, eso sí ya con otro tipo de función, en la piel, ¿no? Incluso en raticas alguna vez analizaron el uso de bloqueadores solares. Y los bloqueadores solares ayudan en algo a proteger, ¿no? A proteger la piel de efectos relacionados con el síndrome cutáneo, ¿no? Eso lo probaron. No exactamente el bloqueador solar, pero sí componentes que vienen en estos bloqueadores. Pero pues nadie, o hasta ahora yo no he visto que alguien patente pues una crema que se pueda usar en radioterapia, por ejemplo, para disminuir o mitigar un poco más los efectos que se puedan causar sobre la piel, ¿no? Pero luego se hará esto, ¿no? En cuanto a los radioprotectores, también por ahí les compartiré, me lo recuerdan, un artículo sobre Chernobyl, ¿no? sobre una dosimetría citogenética que hicieron allá y se encontraron con sorpresa pues que habían muchos casos en los cuales no habían tantas aberraciones cromosómicas como se pensaban, porque la gente que se quedó viviendo allá, pues esas personas sí están expuestas a los tres riesgos, a contaminación externa, contaminación interna y radiación externa. Entonces uno esperaría pues que el ADN de estas personas o los cromosomas pues estén afectados, ¿no? en mayor rango, y resulta que no. Y al parecer, o parece ser que es por el alcohol, porque son personas que se mantienen pues consumiendo alcohol, y puede ser que este alcohol esté funcionando como un radioprotector, ¿no? Interesante. Estos son cadenas de ADN, pues esto a mí me gusta más fácil por colorcito, digamos que una de nuestras labores tiene que ser que nosotros podamos interpretar la complejidad que hay o que puede haber detrás de la radioprotección y podamos llevarla a la gente, porque es que en realidad no sirve de nada que nosotros como físicos, como ingenieros, como personas más técnicas, pues entendamos esto y lo tramitamos igual, porque la gente, los verdaderos usuarios, muchas veces no lo van a comprender. Recuerden que la cantidad de trabajadores que hay con radiaciones varía inmensamente. Pueden haber personas, no sé, auxiliares de odontología, veterinarios, personal de vigilancia, especialistas, cardiólogos, físicos, o sea, es una diversidad impresionante. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es tratar de enseñarle a esas personas de la manera más básica posible, incluyendo un cardiólogo. El cardiólogo sabe mucho de eso, pero él pues no le va a interesar tanto el tema de las protones, de los neutrones, esas cosas, ¿no? Básicamente no hablemos de protones, sino de peloticas, por ejemplo. O sea, obviamente hay que meterle la parte técnica y habrá que mencionar la palabra y tal, pero siempre tratemos de explicar o de hacernos entender de la manera más simple posible para que finalmente pues cumplamos el objetivo. Entonces, por ejemplo, aquí pues no tenemos ni adenina, ni guanina, ni citosina, ni tiamina, sino que tenemos unas bases azules, amarillas, rojas y verdes. Y nosotros sabemos que ellas
pueden estar apareadas solamente una con la otra, o sea, verde con rojo y azul con amarillo. Nosotros no podemos encontrar amarillo con amarillo, azul con verde, no, solamente de esta forma. Entonces, pues las radiaciones ionizantes pueden causar estos tipos de lesiones: alteraciones de una base, sitios abásicos, roturas simples de cadena, que esto es, en sus siglas en inglés es SSC, rotura doble de cadena y lesiones complejas. Esto es una lesión supremamente compleja, pues, como se puede observar ahí, ¿no? Las radiaciones de baja LED, que son las que utilizamos nosotros pues en su mayoría, los que trabajamos pues, con rayos X o con radiaciones de bajo LED, que esas las debieron haber visto, si no las comentamos luego y las exponemos, pues van a causar estos, sobre todo estos tres, o sea, alteraciones de una base, roturas simples de cadena y sitios abásicos. Estas lesiones más complejas, las que vemos aquí, estas lesiones son causadas por partículas cargadas del tipo alfa, protones, neutrones, que ya pueden hacer esto un poco más complejo. Vale, ¿cuál es la buena noticia? ¿No? Que nosotros aquí sabemos cuál falta. Yo la voy a pintar porque, claro, ¿no? Ahí solamente puede estar la base rojita. Solamente puede estar eso. Entonces resulta que hay un ataque por radiación. Todo esto es instantáneo, ¿vale? Hay un ataque por radiación. Luego mirarán el detalle pues, de los segundos y los milisegundos y los microsegundos. Pero bueno, esto es instantáneo. Entonces hay un ataque por radiación, se pierde la base, ¿cierto? Se pierde la base, pero resulta que la célula es capaz de reconocer que se perdió una base y sabe cuál es porque tiene un espejito al frente. Entonces, lo que hace es activar un sistema de enzimas que resintetizan esa base y otra enzima va y la pega y liga la cadena, una ligasa. ¿Qué pasa con esta molécula de ADN? Que evidentemente fue afectada por la radiación, ¿no? Pero que se recuperó mediante la activación de los denominados mecanismos de reparación. ¿Qué pasa con esta molécula? Pues que básicamente queda como estaba anteriormente. Queda bien, ¿no? No queda transformada, no queda mutada, la célula no muere, no. Queda una molécula igual como estaba. Entonces, pues cuando nosotros vamos al otro día a volver a trabajar, a volver a exponernos, pues nuestras moléculas están bien, como siempre han estado, ¿vale? Ahora, cuando ya son roturas de este tipo, cuando ya son roturas o lesiones mucho más complejas, pues ahí sí es más difícil determinar cuáles son las bases que faltan. Entonces, incluso a veces la célula simplemente cierra aquí las cadenitas, o a veces incluso cuando vean que acá hay una rotura completa, pues se pega otra molécula aquí, y ahí es donde se empiezan a ver las aberraciones cromosómicas, ¿no? Cuando ya estamos hablando de dosis altas o tipos de radiación alta, ¿no? Porque otra cosa es que yo puedo estar sometido a un campo de rayos X de baja LED, pero no es lo mismo si yo estoy protegido con unos elementos, con unas barreras, con otros controles, donde voy a estar en las 4 peloticas, así estoy en las 1000, porque en las 1000 sí pueden empezar a golpear esas 1000 diferentes puntos, ¿cierto? Como vemos aquí, y ya puede generar los rayos X lesiones complejas como estas. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer siempre pues, es tratar de limitar esos campos a los que estamos expuestos mediante el uso de elementos de radioprotección, mediante el uso de la distancia, por ejemplo. Todas esas medidas que van a ver durante el diplomado y específicas a cada uno de los trabajos, pues hacen eso, ¿no? Que se disminuya la posibilidad de que hayan efectos y que cuando ocurran, pues ocurran alteraciones simples, ¿no? Roturas simples, sitios abásicos o roturas simples de cadena. Estos aquí, bueno, simplemente se los dejo, pues ahí están los mecanismos de reparación, ¿no? Hoy en día, pues sí, conservativamente pensamos que esos mecanismos de error pueden estar
sujetos a error, ¿no? Los mecanismos de reparación. Y pues digamos que debido a eso es que nosotros tenemos claro que los efectos probabilísticos no tienen umbral de dosis. Básicamente el cáncer es a menor dosis, pues menor probabilidad de cáncer. Sí sabemos, como les dije al principio, pues que cuando recibimos un ciber, pues la probabilidad aumenta un 5%. O sea, si 100 personas reciben un ciber, a 5 les va a dar cáncer, más o menos, ¿no? Más o menos es así. Pero ¿qué pasa a dosis bajas? Porque es que nosotros no recibimos un ciber, nosotros no recibimos 1000 miliciber, nosotros recibimos 1 miliciber en un año, 2 miliciber en un año, 5 miliciber en un año. O sea, no debemos recibir más de 20, a pesar, bueno, de que el límite son 100 milisievert en 5 años, pero pudiendo llegar a un año a 50. Pero para temas prácticos y para que la gente nos entienda más, 20 milisievert al año. Y estamos recibiendo mucho menos de eso. Yo en esos casos, pues evidentemente no puedo aplicar reglas de 3, ¿no? Algunas veces he escuchado eso, ¿no? Pues si 1000 milisievert es el 5%, entonces 20, ¿cuánto es? Incluso si lo hicieran, que está mal, eso daría 0.000 no sé qué por ciento. Pues, incluso si lo hicieran, que repito está mal, daría unos porcentajes muy bajitos. ¿Por qué está mal? Pues entre otras cosas, porque esas son dosis que se dan de manera fraccionada, ¿no? Y recuerden que la célula tiene mecanismos de reparación, ¿vale? ¿Qué espera uno, hombre? ¿O de qué estoy convencido yo? De que a dosis bajas, como las que recibimos usualmente, del tipo de radiación que las recibimos, pues estos mecanismos sí pueden funcionar al 100%. Primero, que la probabilidad de que hayan daños pues es mucho más baja y que cuando las hay, los mecanismos funcionan bien. Ahora, ¿en qué va la radiosensibilidad de las personas? Porque son similares pero no iguales. Hay unas personas que son más sensibles a la radiación que otras. Y esto va básicamente en los mecanismos de reparación. ¿Qué tan eficientes o qué tan efectivos son los mecanismos de reparación? Yo sí puedo hacer un estudio y ojalá alguno lo hiciera, yo lo apoyo, como sea. Yo puedo extraer células, yo no sé si alguno de los participantes, ojalá en algún momento haya uno que trabaje el tema de dosimetría citogenética, pero yo pudiera extraer sangre, básicamente linfocitos de un personal de intervencionismo o de medicina nuclear o de lo que sea, e irradiar esas muestras a unas dosis requeridas, pues, de acuerdo al estudio, y luego mirar a ver cuántas aberraciones quedan en cada una de las muestras. Evidentemente tendrá menos aberraciones, pues quien repare mejor los daños. Y de acuerdo a eso yo podría establecer unos porcentajes de radiosensibilidad, una escala del 1 al 100% de radiosensibilidad. Hombre, el que reparó el 100% de las aberraciones o de los daños, pues es 100 en resistencia, y el que reparó 1, pues es 1, y entonces ahí voy a determinar cuál persona es más sensible que otra, ¿no? Eso incluso podría ser un buen control, pues de pronto estoy pensando ya muy locamente, pero bueno, podría ser un control para las personas que van a trabajar en ciertas prácticas, ¿no? donde he involucrado mayor riesgo, y no decir, no, es que ¿será que esta señora le puede dar cáncer? ¿Será que no? Pues ya con valores numéricos. Yo me voy a trabajar aquí, listo, te vamos a extraer un poquitín de sangre y vamos a mirar qué tan sensible sos vos a la radiación. Y esto, recuerden, esa radiosensibilidad va de acuerdo a la eficiencia o eficacia de los mecanismos de reparación. Conservativamente, como les dije, pues el organismo internacional y todos los que emitan esas recomendaciones van a decir, hombre, a esas dosis tan bajas, pues simplemente probabilidades bajas, pero puede ser que a esas dosis tan bajas haya un umbral de dosis. Imagínense ustedes lo que sería eso, ¿no? Este es el estudio que yo les dije que habían hecho en raticas de laboratorio. De esto hay un artículo que leer. Les pido mil disculpas porque es un artículo del 94, elaborado por Abel González.
que es una persona que tuve la fortuna de conocer, aún vive, ¿no? Un experto del organismo. Y es un documento supremamente valioso, que si bien es cierto tiene muchos años, pues digamos que no se ha perdido la vigencia porque la gente sigue pensando que esta teoría puede ser cierta. Lo que pasa es que es muy difícil que el organismo internacional la adopte, ¿no? Esto es un estudio que se hizo incluso en el ANSCEAR, que como ustedes saben es un comité científico, lo voy a escribir por aquí, es un comité científico supremamente reconocido, ¿no? Que alimenta al organismo, así como la ICRP también lo hace, ¿no? La ANSCEAR y la ICRP alimentan al organismo y el Organismo Internacional de Energía Atómica pues dice qué toma y qué no toma. Ah, hombre, que la ANSCEAR hizo un estudio epidemiológico en el cristalino de unos especialistas y descubrieron que el umbral de dosis no era tan alto como se pensaba y hay aparición de cataratas o una incidencia importante. Entonces la ICRP dice, hombre, tenés razón en este estudio, vamos a bajar los límites de dosis equivalente, entonces los bajan. Y el organismo al final dice si los baja o no en sus guías de seguridad. Pues esto es un caso muy reciente, en el 2008 hicieron este estudio, en el 2011 la ICRP baja el límite o recomienda hacerlo y recientemente la GSR parte 3 del organismo, que es la última norma básica en radioprotección, lo adopta. Pero esto no lo ha podido adoptar y esto está desde el 94. ¿Qué dice la teoría de la respuesta adaptativa? Les repito, van a leer un poquito más y sobre eso habrá que comentar en uno de los foros. Es que a un grupo de raticas le dan una dosis condicionante, una dosis baja, y resulta que esa dosis, pues como se espera, o más bien va a tener una respuesta baja, ¿no? Dosis-respuesta. Ahora, a otro grupo, a un segundo grupo, este es el grupo 1, este es el grupo 2, a un segundo grupo le dan una dosis provocadora de efectos y obviamente pues se obtiene una respuesta alta, ¿no? Similar a la dosis. Ahora, al grupo 1, a este de acá, le dan una dosis provocadora similar a la que le dieron al grupo 2, luego de un tiempo, ¿no? Luego de un tiempo de darle esa dosis baja condicionante, y vean que la respuesta es menor que esta respuesta. Esta es menor que esta respuesta. ¿Eso por qué? Eso es porque los mecanismos de reparación de las raticas del grupo 1 se estuvieron estimulando todo el tiempo. Nosotros, los trabajadores que recibimos esas dosis bajas, somos las raticas del grupo 1. Nosotros estamos recibiendo dosis bajas constantemente y estamos estimulando los mecanismos de reparación. Ya, ustedes piensen en cualquier deporte o cualquier deportista que entra a su primer día, hombre, me quiero hacer boxeo. Entonces va el primer día y pues, no sabe el gesto técnico, no tiene la condición, no tiene nada. Pero empieza a entrenar, a irradiarse, los mecanismos de reparación a entrenar, a funcionar, y de un momento a otro, pues el tipo de un boxeador y pelea a título mundial. Bueno, pues algo similar está pasando aquí, o puede estar pasando. Ahora, cada uno de ustedes, yo lo invito a que lea esta teoría, la analice, piense en ella, y al final pues cada uno tendrá su concepto. Habrán unos que seguirán con su pensamiento conservativo y dirán, no, a dosis bajas, probabilidades bajas. Porque es que acá estamos pasando de decir que a dosis bajas, probabilidades bajas, ya ni siquiera a dosis bajas no hay probabilidad, sino incluso que a dosis bajas antes es un efecto positivo. O sea, imagínense en esa locura. Es una locura, ¿no? Pensar eso. Pero es una locura que para mí tiene mucho sentido, ¿no? Tiene mucho sentido porque finalmente nosotros estamos hechos de células, ¿no? Y lo que le pasa a ellas, pues, nos pasa a nosotros, ¿no? Entonces, recuerden que esos mecanismos no son exclusivos para afectaciones por agentes físicos, ¿no? También por otro tipo de daño, ¿no?
Esas reparaciones en el ADN se dan siempre que se afecte el ADN, sin importar quién sea el que lo afecte. Entonces, pues podría uno incluso a pensar que se está haciendo más o está siendo menos vulnerable al cáncer, ¿no? Provocado por cualquier agente. Muy loco. Hay varios factores que pueden modificar la respuesta biológica. La tasa de dosis ya se las expliqué, ¿no? Acá estamos hablando de las 4 bolitas o de las 1000 bolitas, ¿no? Entre más bolitas hayan, pues habrá más probabilidad de que una de ellas pues golpee el núcleo, el ADN directamente o que genere más radicales libres del agua a partir de la radiólisis del agua y que éstas afecten el ADN. O sea que ahí vemos que la tasa de dosis tiene mucho que ver con la aparición, ¿no?, de efectos biológicos. El fraccionamiento de la dosis. No es lo mismo yo dar una dosis en una única exposición que darla de manera fraccionada. Digamos, yo voy a tratar un tumor y por decir cualquier cosa le voy a dar 50 grays, pues a ese tumor no se le dan 50 grays, sino que se le dan 10, 10, ¿no? Ahí al final suman 50. Ya los que trabajen en radioterapia pues sabrán mejor un poco más de esto, pero pues básicamente es algo como esto, ¿no? No exactamente así, pero es algo así. ¿En qué sentido? En que se da de manera fraccionada. ¿Con qué objetivo? Primero, con que el porcentaje de dosis que pueda llegar a órganos, a tejidos sanos, pues sea mucho menor. Digamos, si yo voy a tratar un cáncer de próstata, yo voy a tratar un tumor de próstata, pues resulta que alrededor yo tengo el fémur, las cabezas femorales muy cerca, ¿cierto? Por acá tengo la vejiga, el recto y tengo otras cosas, disculpen el dibujo, ¿no? Pero entonces el médico le dice, hombre, pues vamos a tratar este tumor con tanta dosis, pero pilas que al fémur no le puede llegar más del 10%. Entonces no es lo mismo el 10% de 50 que el 10% de 10, ¿no? En la primera exposición, si lo hago a 50 todo de uno, pues se va a recibir 5 grays, y si lo hago de 10, pues va a recibir 1 gray. Y obviamente, entre menor sea esa dosis, pues menor va a ser la probabilidad de daños y mucho más fácil lo va a reparar, porque entre esta exposición y esta van a actuar los mecanismos de reparación, ¿no? El tumor debe recibir el 100% de la dosis planteada. Entonces el tumor pues al final va a necesitar un poco más de dosis, ¿no? Digamos 50, porque va a ser fraccionada. Si yo solamente irradiara la próstata en una única exposición, pues probablemente no sea 50 sino 30 o pues un valor menor para poder causar el mismo efecto, que finalmente es la muerte de esas células cancerígenas. Entonces, en nuestros trabajos nosotros estamos recibiendo la dosis de manera fraccionada, ¿no? Calidad de la radiación. Calidad de la radiación, el tipo de radiación. Vimos, o ustedes ya vieron en uno de los módulos, los tipos de radiación ionizante, ¿no? Y esto pues tiene que ver con los factores de ponderación del tipo de radiación. Y estos siguen vigentes pues para partículas alfa es 20, para partículas beta es 1, para protones es 2, para rayos gamma es 1 y para neutrones hay unas funciones, ¿no? Pues esto básicamente nos dice qué tan dañino es este tipo de radiación, o qué tanto puede afectar ese tipo de radiación al ADN o a las células, ¿no? A las moléculas de nosotros. Y les comentaba pues que las partículas alfa, por su alto poder lineal de transmisión de energía lineal, pues causa muchas ionizaciones en un recorrido muy corto. Entonces es capaz de causar muchos daños luego en el ADN en recorridos cortos, ¿no? Y causar lesiones complejas, como las que veíamos, ¿vale? Otro factor que puede modificar la respuesta es el volumen irradiado. Importantísimo saber pues que no es lo mismo yo recibir una dosis en el cuerpo entero o en zonas importantes, digamos acá, porque aquí pues está el sistema gastrointestinal, y si yo recibo una dosis en ese lugar, pues se va a afectar ese sistema, que recibirlo de manera localizada, ¿no?
y nosotros sabemos que cuando son de manera localizada, pues va a haber o va a haber presencia, dependiendo de cuando se superan umbrales, del síndrome cutáneo de irradiación. Y cuando la irradiación es global o en todo el cuerpo o en zonas importantes, pues ya hay otro tipo de efectos a partir de umbrales también que están relacionados con unos sistemas, ¿no? Y eso lo denominamos síndrome agudo de radiación. El síndrome agudo, pues ahorita lo veremos un poquito más claro. Y jerarquía del tejido irradiado, pues bueno, tiene que ver pues, con la radiosensibilidad de las células, ¿no? que formen el tejido o el órgano. Que sabemos que hay unas que son más sensibles que otras. Esto es una ley de Bergoni Tribondó, es de 1907, aquí, pues, hay una pregunta, pues, igual es irrelevante el caso, la fecha, ¿no? Importante sí es que es muy antiguo, ¿no? 1907, y que pues, hoy en día se habla de esta teoría, ¿no? ¿Ellos qué dicen? Que las células son más sensibles si son mitóticamente activas y si aún están diferenciadas. Pensemos en células mitóticamente activas, pues pensemos que un feto o un embrión es mitóticamente muy activo, ¿no? Se forma muy rápido, ¿no? Yo tengo una hija, Fátima se llama, y yo recuerdo que durante el embarazo de mi esposa, pues cada semana llegaba una aplicación y cada semana llegaba, ¿no? Está el tamaño de un frijolito, a la semana de un aguacate, a la semana de un mango, a la semana de una papaya, pues, y eso era cada semana una fruta mucho más grande. Entonces, ¿eso qué significa? Que las tasas de mitosis son supremamente altas porque hay producción de células de manera impresionante. Entonces, de acuerdo a la teoría de radiosensibilidad, pues por eso es que un feto, un embrión es tan sensible a la radiación y por eso lo es más un niño que un adulto, ¿no? Porque pues todavía sus tejidos están desarrollándose, ¿no? Por eso las células cancerígenas son más sensibles a la radiación. Bueno, eso es una condición que se aprovecha mucho en el área de radioterapia para tratar los tumores, ¿no? Hay un caso particular que tiene que ver con el sistema nervioso, porque pues en los fetos es muy sensible y en los adultos es el más resistente, ¿no? Porque las neuronas, luego de que empieza la fase de organogénesis, pues las tasas de mitosis son muy altas, los niños desarrollan ese sistema 6 meses antes de nacer más o menos y luego por ahí 6 meses, un año, máximo 2 años luego de su nacimiento, ¿no? Por eso son los requerimientos de hierro tan berracos, pues eso es hierro y se le consume a la mamá el hierro de ella, el hierro que se toma, el hierro que se inyecta, todo, porque se está desarrollando ese sistema. Entonces, en cuanto a efectos prenatales, ahorita veremos un poquitín más sobre eso, pues esos efectos prenatales están, debido a eso que les estoy explicando, pues más relacionados con el sistema nervioso, ¿no? Y entonces se pueden encontrar efectos de disminución en el coeficiente intelectual y pues y más graves aún, pues hasta retraso mental y severo, ¿no? En niños que venían bien y que recibieron unas dosis umbrales en el vientre, ¿no? Que nuevamente debido a accidentes o a exposiciones médicas que deben estar muy bien justificadas, muy bien justificadas. Esta es la excepción, que son los linfocitos, son las células más sensibles, a pesar de que no son mitóticamente activas. Pero bueno, es la excepción y los usamos mucho, o se pueden usar mucho en dosimetría biológica. Tienen unas características importantes, ¿no? Una es que están en todo el cuerpo y la otra es que son células que viven en promedio varios años, ¿no? Creo que 3 años. Pues porque hay células que se renuevan o que viven mucho menos tiempo, ¿no? Estas las tenemos un poquitín más de años, entonces pues podemos hacer unos seguimientos, unos mejores seguimientos en cuanto a la simetría biológica, pues si se requiere, ¿no? Esto es una tablita, hombre, yo la tengo hace mucho tiempo, de pronto si alguno de ustedes la analiza bien y de pronto encuentra una más actual, se lo agradecería y nos las puede compartir a través del foro y así yo cambio la diapositiva.
Yo solamente me acuerdo de cambiar algunas diapositivas cuando estoy hablando de eso. Y salgo del curso, salgo de lo que sea y se me olvida. Se me olvida y luego cuando vuelvo y la miro, vuelvo y me acuerdo así. Pero bueno, ahora cuento con el apoyo de ustedes, ¿no? Y no solamente en esta, ¿no? Si ven alguna que tiene algún errorcito o que tiene algo, hombre, nuevamente, no son cosas voluntarias ni mucho menos, somos todos seres humanos y lo más valioso para mí siempre ha sido aprender de los mejores, ¿no? Aprender de ustedes, aprender de los que saben del tema. Bueno, acá está la tablita, luego pues ustedes la analizan, pero como ven aquí están los linfocitos y aquí abajo están las neuronas, ¿no? Significa esto pues que es una tabla de adultos, ¿no? por las neuronas. Luego de una irradiación, que viene por aquí, una irradiación de lo que sea, beta, gamma, alfa, tal, hay una mutación en el ADN o un daño en el ADN. Esto es una diapositiva del organismo, pues que cabe mencionar que muchas de ellas ustedes las habrán visto en diferentes cursos, y el organismo es una institución muy importante y muy generosa, ¿no? Porque ellos crean diapositivas en PowerPoint que comparten en sus páginas y, bueno, y yo digo que por lo menos, hombre, mencionar la labor que ellos desempeñan. Uno las puede utilizar tal cual, simplemente pues es importante mencionar que ellos lo hicieron, pues, porque se tomaron el trabajo de hacerlo. Entonces van a encontrar algunas diapositivas que probablemente hayan visto en algún otro curso o alguna otra cosa que hayan hecho ustedes. Entonces, luego de un ataque por radiación, ¿no? Pues están las tres posibilidades que vimos, ¿no? Una, que la mutación se repare, ¿vale? A partir de los mecanismos de reparación, ¿no? Que creemos que para esas dosis bajas de baja LED van a funcionar muy bien. La otra es que la célula muera. La célula muere porque ya recibe mucha radiación. Ella siempre va a preferir vivir a expensas de quedar mutada. Hombre, si muriera sería mejor, porque si una célula muere, pues no pasa nada. Pero si una célula queda mutada y la mutación es en un gen que controla la proliferación, pues ahí inicia el cáncer. Y el cáncer inicia en una única célula. En una única célula. Que si esa es una única célula muere, pues quito el problema, ¿no? Ahora, cuando muchas células mueren, porque ya las dosis que reciben, la energía que reciben es muy alta, ellas usualmente se suicidan porque pierden su capacidad de proliferar o de cumplir una función, su función. Pues si muchas mueren, yo ya veo el efecto, porque yo ya veo el efecto cuando yo veo los eritemas, cuando yo veo las cataratas, esos son muertes celulares. Ahora, el otro caso es cuando la célula queda viva, pero queda mutada, o sea, cuando la reparación, que lo vimos muy por encimita cuando les mostraba estas moléculas, pero cuando esa reparación queda mal, cuando ella simplemente cierra la cadena o reemplaza las bases, pero resulta que eran las bases, o eran otras bases, no eran las que habían inicialmente, pues ahí puede haber, o se puede presentar el inicio de un cáncer. Va a depender también pues del gen que haya quedado mutado, ¿no? Ahora, otra cosa, yo por ahí había escuchado, luego si alguien quiere lo comenta y nos explica un poco más, pero que incluso cuando el cuerpo es capaz de reconocer una célula enferma y la destruye, ¿no? Entonces, bueno, pues yo acá lo que quiero mostrarles es que para que lleguemos a esto tan horrible que está aquí, pues tienen que pasar muchas cosas, ¿no? O sea que no es tan probable como mucha gente cree. Pues primero tiene que haber una irradiación, luego tiene que haber una afectación del ADN, luego esa afectación tiene que ser que el cuerpo no la repare mal o no la repare, y entonces ya hay una mutación que quedó, ¿no? El cuerpo ya vio que había algo, intentó repararlo, no lo reparó bien y listo, quedó la mutación. Y luego pues que esa mutación se presente en unos genes determinados. Entonces tienen que pasar varias etapas pues para que esto tan horrible ocurra, ¿no? Veamos entonces
cuando hay muerte celular y hay muerte de muchas células. Son los denominados efectos determinísticos. Primera característica, tienen un umbral de dosis por debajo del cual no se observa. Hay múltiples efectos deterministas. Ustedes luego compartiremos documentos sobre los que existen y podemos buscar los umbrales para cada uno, porque eso sí, cada uno tiene un umbral determinado, ¿no? Entonces están la alopecia, eritemas, necrosis, esterilidad, cataratas, etc. Luego hablaremos de más. Cada uno de ellos tiene un umbral de dosis por debajo del cual no se observa. El síndrome agudo de radiación, que es un efecto determinístico, tiene un umbral de dosis por debajo del cual no se observa. Esto es 100% de la población. Por decir algo, para cataratas el umbral está aquí, es de 0.5 Grays. Si una persona o si una muestra de 100 personas o de las que sean, esto es el 100%, ¿no? Pero digamos de 100 personas recibe esta dosis, a ninguno, a 0, se le va a manifestar el efecto. Si recibe la dosis de aquí, la umbral, ya hay un porcentaje por aquí que empieza a manifestar el efecto. Y vean que no tiene que pasar mucha dosis a partir de ese umbral para que el 100% lo manifieste. O sea, no hay superhombre, no hay nadie, no, es que yo conozco un médico que no necesita 0.5 Grays, sino 20 Grays para que le den catarata. No existen superhombres en cuanto a la radiación. Si hay diferencia o variación en la sensibilidad de esos individuos expuestos, pero como ven es muy corta. Siguiente característica, a mayor dosis, mayor severidad. Esto se presenta en los efectos determinísticos, en los estocásticos no, es independiente la dosis de la severidad. Esto pues debe quedar claro, ¿no? Muy evidentemente se presenta esto en el síndrome cutáneo. Si yo recibo 10 Grays, un eritema, 15 Grays, una epitelitis húmeda, 20 Grays, una necrosis. A mayor dosis, mayor severidad. Y latencia breve con respecto a los efectos estocásticos. Cada uno de estos determinísticos tiene una latencia que depende pues obviamente de la dosis, pues va a ser mayor o menor. Las cataratas se estiman que aparecen después de un año. Los efectos en la piel, dependiendo de la dosis, pues aparecerán a una semana, si es muy alta la dosis, 2, 3, 4 semanas, 5 semanas, ¿no? Ahorita miramos un caso en Perú y la necrosis apareció casi a los 8 o 9 meses, no recuerdo exactamente, fue como en febrero y más o menos en octubre, por allí le apareció la necrosis, ¿no? Pasando pues por cada una de las etapas del síndrome cutáneo, de las fases. Esto es el estudio que les hablaba anteriormente. El umbral de dosis para cataratas era de 5 Grays de manera aguda y 8 Grays de manera fraccionada, ¿no? Y resulta que después del estudio dicen no, es 0.5 Grays y por eso es que se baja el límite de dosis equivalente de 150 a 20 milisievert por año. Aquí hay otros umbrales para alopecia, para esterilidad, para oligospermia. Oligospermia es como una esterilidad temporal, ¿no? Una esterilidad temporal, ¿no? Alguno por allá en algunos cursos me dice, bueno, ¿y vos por qué no montas un servicio de esterilidades temporales, ¿no? Para no tener que estar tomando pastillas y esas cosas? Obviamente no se puede, ¿no? Por justificación, pero sería una gran idea. ¿Qué pasa con los estocásticos? Recuerden que dentro de los estocásticos yo no acostumbro a hablar mucho de los efectos hereditarios, porque en realidad la incidencia es tan baja, que será improbable en este momento determinar que el hijo de una persona expuesta que tiene una anomalía congénita pues fue a causa de la radiación. La incidencia de este riesgo es muy baja, entonces pues por eso no suelo hablar mucho de esto, más que nada hablo del cáncer, ¿no? Pues también es un tema de mayor preocupación. Y el cáncer pues aparece cuando esas células afectadas, como les expliqué anteriormente, son las células somáticas,
porque cuando las células afectadas son las hereditarias, eso ya da lugar a efectos hereditarios. Y la diferencia es que los hereditarios se manifiestan en la descendencia, mientras que el cáncer se manifiesta en el individuo expuesto. Eso es básicamente las diferencias. Y diferente a los hereditarios, diferentes son los prenatales, porque los prenatales es cuando la mujer está en embarazo, tiene su feto, su embrión, su hijo, como quieran, y él es quien recibe la dosis, ¿no? Él es quien recibe la dosis. Esos son efectos prenatales, son diferentes a los hereditarios. Entonces, conservativamente, como yo les dije al principio, a menor dosis, menor probabilidad, pero miren que en ningún momento hay una cosa como esta, miren que no hay definido un umbral de dosis. Por aquí podría estar, a un ciber la probabilidad aumenta en un 5%. Digamos que, y entonces a esta dosis aumenta este por ciento, y así sucesivamente, y así se va. De aquí para acá esto está súper claro, muy claro. ¿Por qué? Porque cuando yo estadísticamente quiero analizar dosis altas, la muestra que yo necesito es muy poca, o es menor, no muy poca, es menor. Entonces, cuando yo estudio o voy a esos lugares donde hay accidentes, ¿no? Como Chernobyl, como Hiroshima, ya pues aclarando nuevamente que Hiroshima no es un accidente, o ahorita Fukushima, que sí lo es, y que a partir de Fukushima puede que muchas de las tablas, repito, muchas de las cosas que les haya dicho en esta clase o que hayan visto en el diplomado cambien, porque recuerden que no hay verdades absolutas en radioprotección. Muchas sí ya, muchas sí, pero todavía habrán cositas que se cambien los conceptos, ¿no? Entonces, cuando yo voy a analizar dosis altas, la muestra que necesito no es tan grande para poder determinar con buenos criterios estadísticos estos porcentajes. Entre menor sea la dosis, mucha más gente yo necesito, y esta no la encuentro en estos accidentes, esa cantidad tan grande. Entonces, conservativamente, ¿qué hace el organismo? Pues hombre, lo más fácil, coger esto y tirarlo para atrás. Esto que yo estoy haciendo acá no está teniendo en cuenta que los mecanismos de reparación no los está teniendo en cuenta. Entonces, incluso hace poco que estuve en Argentina, en un congreso internacional, esto es una diapositiva, voy a intentar quitar las cositas, un segundo, para que se vea más clara la diapositiva. Esto es una diapositiva de un experto del organismo que nos habló en su momento, en una charla excepcional, sobre los efectos prenatales. Y entonces, miren que ellos ya están casi que hablando sobre esto, ¿no? Esto por aquí que está amarillito clarito es el 5% para arriba. Esto por acá hay una incertidumbre y ellos, según ellos, pues ya es muy claro que a dosis bajas, aunque como ven ahí no hay valores y en la presentación no habían valores, a dosis bajas, pues probabilidades nulas. O sea que ya los efectos estocásticos, digamos que sí tendrían umbral de dosis, ¿no? Ojo, voy a hacer una aclaración aquí. Estos son cosas que yo les cuento y que yo digo a partir de cosas que he leído y congresos y gente que he conocido, ¿no? Pero obviamente uno siempre debe estar o transmitir la información, o más bien la información que deja escrita, pues tiene que ser la que esté en su momento. Y en su momento el organismo tiene esta grafiquita y trabaja a partir de esa grafiquita, dosis bajas, probabilidades bajas. Ellos en ningún momento dicen dosis bajas, probabilidades nulas, ¿no? Esto simplemente, pues hombre, es un diplomado, estamos debatiendo, lo hacemos, ¿no? Debatimos conceptos que cada uno tenga y a partir de todos los aportes de todos, que eso hará mucho más valioso este diplomado virtual, pues cada uno se llevará una idea a su casa, ¿no? Y dirá, no, yo me quedo con esta o yo me quedo con esta, ¿no? Pero importante siempre es que tengamos muy en cuenta lo que hay en este momento, ¿no? Porque eso es lo que está escrito, así son las normas, están hechas a partir, ustedes bien saben, de lo que diga el organismo. Todos los participantes
estoy seguro, cuando son de tantos países, que esos países son miembros del organismo y el organismo pues es quien finalmente nos ayuda a nosotros, a los países, pues a establecer nuestras nuevas normas, ¿no?